El concepto de justicia climática se utiliza cada vez más, pero ¿de dónde viene y qué significa la justicia climática? La justicia climática es ante todo un concepto filosófico y político. Se refiere a una noción del cambio climático no solo como fenómeno medioambiental, sino también como una cuestión con profundas implicaciones éticas, sociales y políticas. Es un concepto que tiene un origen ascendente, aunque también ha cobrado relevancia en el ámbito académico. Su origen está ligado al activismo social ascendente. Proviene de los movimientos ecologistas, indígenas y campesinos. Su definición académica surge del campo del ecologismo político, que presta especial atención al análisis de las causas socioeconómicas y, por lo tanto, sus causas son antropogénicas y sus consecuencias residen en el ámbito ambiental y climático. En este sentido, el movimiento de justicia climática es heredero del movimiento de justicia ambiental, un movimiento social nacido en los años 80 en Estados Unidos como evolución del movimiento de derechos civiles y que luego ha crecido a nivel mundial y ha facilitado el desarrollo del movimiento de justicia climática. La justicia climática puede definirse como la visión que da al cambio climático una dimensión ética y política, haciendo hincapié en la necesidad de considerar la equidad del impacto, a menudo desproporcionado, del cambio climático sobre las personas y las comunidades tanto en el norte global como en el sur global. Esto significa destacar que los grupos más vulnerables son a menudo los que sufren los mayores impactos, aunque sean los menos responsables de las emisiones que causan el cambio climático en primer lugar. La naturaleza del concepto está, por lo tanto, relacionada con las reivindicaciones y las propuestas. Reivindicar la justicia climática significa reclamar una protección equitativa frente a los impactos climáticos y denunciar las responsabilidades de quienes han emitido gases que alteran el clima a la atmósfera. Pero realmente, ¿cuáles son algunas de las principales reivindicaciones y propuestas del movimiento por la justicia climática? Vamos a ver algunas de las más destacadas. Algunas de las principales reivindicaciones del movimiento por la justicia climática es, por ejemplo, el reconocimiento de la contribución histórica en términos de emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados. Otro ejemplo sería el reconocimiento del desequilibrio que existe en la distribución de los impactos climáticos, tanto en el espacio como en el tiempo, que incluye el desequilibrio entre individuos, comunidades y estados o el desequilibrio entre generaciones. Otro ejemplo sería la inclusión de procesos participativos reales en la toma de decisiones. De hecho, en los procesos de negociación internacional, algunos estados tienen mucho más peso que otros y en la balanza quien es más vulnerable y está sometido a grandes amenazas suele ser quien tiene menos poder de negociación. Y esto sin contar con la influencia que tienen los lobbies industriales dentro de los procesos de gobernanza internacional. Otro ejemplo sería la eliminación de las causas de la emergencia climática que implican la adopción de políticas adecuadas, ambiciosas y radicales para reducir drásticamente las emisiones de CO2, eliminando progresivamente los combustibles fósiles. El último ejemplo sería el reconocimiento de la insuficiencia de las llamadas falsas soluciones. Y vamos a detenernos brevemente en este concepto de falsas soluciones. Este término se utiliza dentro del movimiento de justicia climática para referirse a las llamadas soluciones de mercado y a las políticas de compensación. Por ejemplo, los mercados de carbono, el sistema de comercio de emisiones y las compensaciones de emisiones son criticados porque crean oportunidades para la especulación financiera en lugar de fomentar la reducción real de las emisiones. Vamos a repasar ahora a algunos conceptos y principios clave que inspiran el paradigma de la justicia climática. Un primer concepto central es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es también uno de los pilares del derecho ambiental internacional en el que se basa la gobernanza internacional del clima. Es uno de los principios fundamentales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un principio rector de la política climática. Se formuló por primera vez de forma explícita en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 y, como vamos a ver más adelante, también es un principio fundamental dentro del Acuerdo de París. Pero realmente, ¿qué es lo que implica este principio? Implica que los estados
partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no tienen todos el mismo nivel de responsabilidad con respecto a la emergencia climática y tienen la misma capacidad para hacer frente al cambio climático. Algunos países, en general los países del norte global, tienen mayores responsabilidades históricas ya que han contribuido en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero hasta hoy, mientras que los países del sur global han contribuido históricamente menos. Además, los países del norte tienen más capacidad financiera y más capacidad tecnológica para tomar medidas climáticas y hacer frente a los efectos del cambio climático que los países del sur. En este sentido, se espera que los países del norte se comprometan con mayor ambición a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que apoyen a los países que tienen menos capacidad para afrontar el cambio climático. Otro concepto clave son los de justicia intra e intergeneracional. Vamos a ver en primer lugar el concepto de justicia intrageneracional. Analiza la asimetría de los impactos climáticos que experimentan algunas comunidades o estados en comparación con otros. Los efectos más dramáticos del cambio climático afectan casi siempre a personas y comunidades situadas en países del sur global o en las zonas y comunidades más desfavorecidas dentro de los países del norte global. Desde otra perspectiva, el concepto de justicia intergeneracional hace hincapié en una cuestión que se ha convertido en el centro del movimiento por la justicia climática: los derechos de las generaciones jóvenes y futuras a un futuro seguro y a un clima seguro. La perspectiva de la justicia intergeneracional, que subyace a la injusticia entre las generaciones anteriores y las nuevas y futuras frente a los efectos del cambio climático, es de hecho uno de los focos más relevantes de las movilizaciones sociales juveniles por el clima que han surgido en los últimos años. Y entonces, bueno, pues uno se puede preguntar si la justicia climática es realmente un movimiento global. Y la respuesta es sí. La justicia climática es un movimiento muy heterogéneo, muy amplio y muy internacional. Muchos llevan décadas movilizándose por la justicia climática, organizaciones de base y sin ánimo de lucro, grupos de jóvenes, comunidades indígenas y rurales, sindicatos, etc. En los últimos años, el campo heterogéneo del movimiento por la justicia climática ha visto el desarrollo de varios movimientos transfronterizos y de masas. Por ejemplo, Extinction Rebellion o Fridays for Future han atraído una amplia atención de los medios de comunicación y la participación de millones de personas, en las que se encuentran jóvenes activistas, profesores, profesionales, padres, investigadores. Entonces, en los últimos 20 años y de forma más generalizada, tras el Acuerdo de París de 2015, el término de justicia climática también ha empezado a utilizarse en el ámbito de la justicia, con el desarrollo de los llamados litigios climáticos. Los litigios climáticos son sin duda un instrumento prometedor para apoyar el movimiento de justicia climática en sus intentos de influir en una acción climática más ambiciosa en todo el mundo. En la próxima conferencia vamos a ver con más detalle las conexiones entre la violación de los derechos humanos y el cambio climático.